Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde los aparatos telefónicos, Iván Borges, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a sentarnos en esta película, que yo creo que es una de esas películas, como decíamos al principio, muy raras, porque era un hombre como Black Edward que no estaba acostumbrado en absoluto a hacer western y que de repente sorprendió en los años 70, cuando ya no se hacían prácticamente western, era la despedida del género, con esta película muy peculiar y sobre todo muy emocionante. Una película, yo he de decir que es de los poquísimos western que emocionan, que normalmente los western no están hechos para emocionar, pero es que este final, yo creo que... ¿Qué les pareció, Alejandro, esta película? Hombre, a mí sí que recuerdo que Blake Edwards, ¿no?, es uno de mis grandes directores, y la película tiene momentos muy buenos. De hecho, creo que probablemente sea la mejor de él, aunque a mí personalmente se me hace larga. No sé si a ustedes vieron el mismo problema. No, a mí me pareció como decía Oscar, claro, es una película que está a lo mejor descontextualizada, en el sentido de que el western ya no estaba tan de moda cuando se rodó, pero sin embargo los temas que trata el western son temas también muy universales, por así decirlo, ¿no? En este caso es una película, yo diría que a la amistad y a los sueños y a la ilusión por conseguir lo que uno quiere, y quieras o no también una reflexión sobre la vida y la muerte en el principio y el final, porque arranca con una muerte de un compañero y termina con la muerte de estos dos, ¿no? Yo creo que es una película que logra por lo menos hacerte vibrar un poco, ¿no? Emocionar, bien decía Oscar ahí. Un poco larga, yo creo que sí, a lo mejor hay partes que sobraban, ¿no? Sobre todo cuando ya ellos están huyendo y todas aquellas escenas que vuelven otra vez al rancho con el que trabajaban antes, y toda la trama de que cuando lo mata, con los ovejeros y todo. Yo creo que todo ese tema sobraba un poco, pero bueno, son 2 horas que tampoco se me hicieron tan pesadas. Es una película que Black Edward se acercó a este género con muchísimo respeto a la hora de adaptar, ¿no? Porque es un guión original, a la hora de hacer un western, con muchísimo respeto, minuciosidad, y sobre todo porque es una película que para mí yo creo que es como una reflexión sobre la muerte, porque la película empieza, como dice Alejandro, ellos reflexionando cuando tienen a ese cadáver que están arrastrando, y los dos están reflexionando sobre pues lo que es la muerte y cómo situarse ante ella, y toda la película en realidad es como una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre la amistad. Fíjate que yo no creo que sea tanto una reflexión sobre la vida y sobre la muerte, sino más bien sobre el destino, ¿no? Porque es un tema recurrente, sobre todo el mayor, el forajido mayor, vamos a llamarlo así, William Holden, lo suele decir mucho, ¿no? Es decir, que el ser humano, prácticamente toda su filosofía es que el ser humano no tiene gran capacidad de decisión, sino que ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? El que nace para triunfar triunfa, y el que nace para morir trabajando por una cota, un caballo, pues nace para eso. De hecho, ellos intentan un poco rebelarse ante ese destino, que es prácticamente igual que el otro: morir pobre por un accidente de trabajo, o vete tú a saber qué. Roban un banco, pero la cosa sale mal simple y llanamente porque estaban predestinados, no eran ni mejores ni peores que los demás. Sí, yo en eso sí creo que es una reflexión en cuanto a la vida, en cuanto a la postura que ellos toman ante ese destino que tú dices, ¿no? Es como afrontar que la vida es así y ya está, ¿no? Que si, como le decía, bueno, yo quiero irme a México y comprarme un rancho y tal, y con dinero, no sé qué. Bueno, pero tiene dinero. Pregúntale tú a un vaquero joven, de mediana edad o anciano, a ver si tiene dinero o no tiene dinero. Es un poco como, por ser vaquero está predestinado a ser pobre y a estar trabajando para otro, y por ahí, ¿no? Entonces ellos se resitúan y dicen, no, pues vamos a cambiar esto, ¿no? Y inician su sueño, por así decirlo. Sí, que ahí está para mí la originalidad de la película, ¿no? Que es una tragedia que te la vas oliendo desde el principio, y mezcla un poco el western con un poquito incluso tintes de tragedia griega, porque sí, estos hombres, los ovejeros, que a mí también me parece que es algo que podía pasarse del tema, no hubieran matado al padre de estos chicos, ellos no se hubieran obsesionado tanto como ya estaban, ¿no? Y no hubieran ido a por él. Si no hubieran jugado a la partida aquella absurda con aquellos hombres, pues no se hubiera infectado la herida, ¿no? Son cosas que ellos no tenían ningún tipo de culpa en todo lo que estaba pasando. Que es una de las escenas más largas, la de la partida.
Es que claro, la última media hora de la película es verdad que son escenas excesivamente largas cuando él está ahí acostado con la prostituta india y el otro está en esa enorme partida que es muchos planos y... Sin embargo, las escenas esas quizás son de las más propias de la película, porque en un principio aparece el Ross, ¿no? El William Holden, como un vaquero filósofo, por así, ¿no? O que reflexiona mucho, que tiene muchas escenas en las que sale él pensando. Esa que acaba de nombrar Oscar, que está el hombre ahí con la prostituta, dice, no, esta noche no juego las cartas y tal, pero se queda toda la noche pensando. Yo creo que no hiciera otra cosa, sino dándole vueltas a la cabeza, y el hombre reflexionando, y tenía, pues eso, su teoría sobre la vida, y intentaba transmitírsela al otro, ¿no? Y su teoría que partía de su experiencia, y partía de lo que veía, y yo creo que es original. Yo, en el western así en general no pocas veces se ve ese tipo de reflexión. Sí, fíjate que a mí esa parte no me sobró, ¿no? Porque cuando ves la película y ves al hombre pensando, descansando con aquella prostituta, lo primero que se te viene a la cabeza es que van a morir, ¿no? Y incluso intuyes que ese hombre ya lo va intuyendo tranquilamente. Y es algo muy importante de la película, que tanto el público como los protagonistas sepan que eso va a ocurrir así. Y en esa escena lo consiguen. Quizás en la de las cartas sí es verdad que se me hace larga en exceso, pero esa me parece algo clave para entender la película. Completamente. Oye, lo que le ha pasado a ese hombre es irremediable, está fuera de nuestro control. Y la verdad es que, por mucho que lo intentemos, no llegaremos a comprenderlo nunca. Nos parecerá siempre una horrible pesadilla. Sí. Una idea fija que nos horroriza. Porque lo que más le asusta al hombre es descubrir esa verdad. Darse cuenta de lo insegura que tiene su vida. Creo que lo que le ha pasado a Barney no lo entendería ni él mismo, suponiendo que tuviera ocasión de pensar en ello. Le ha tocado a él, eso está bien claro, porque era su destino. La muerte llega en un segundo, por culpa de un caballo loco o por cualquier otro accidente. Esas cosas pasan porque es ley de vida. Pero la vida continúa, de modo que no hay que pensar demasiado en ello. Y poco se puede hacer, eso es verdad. ¿Cómo que poco? Nada. Luego hay que aprovechar la vida mientras puedas. ¿No es eso lo que piensas? Pues claro, yo así lo entiendo. ¿Tienes miedo a morirte? Sí, claro. Un poco, pero no pierdo el tiempo pensando en ello. Ni yo. Es una película que también tiene mucho de road movie, aunque todavía este apelativo no se le puede denominar a un western, pero sí tiene muchísimo de camino de la vida, es decir, de dos amigos que van caminando en un recorrido tanto físico como espiritual, porque es como una evolución de la amistad. Yo creo que es una de las mejores películas donde se ha hecho ese tratamiento de la amistad sobre el veterano y el joven, que esto en el western está muy trillado, que siempre hay un veterano y hay un joven, pero que aquí es como un tratado sobre la amistad, y sobre todo ya hablaremos sobre el final, que es uno de los finales más emocionantes de la historia del cine, y que poco, porque ya digo que esta película es muy poco conocida, es una película, nunca aparece, nunca figura en las listas de los grandes western, más que sea como curiosidad, no como un gran western, pero más que sea como rareza tendría que aparecer, porque es una de esas películas que un acercamiento al western de un director que viene del musical, de la comedia loca, de películas como Desayuno con Diamante, La Pantera Rosa, y que de repente hiciera un western, pues es una rareza, y además un western que le saliera bien con personajes muy prototipos como William Holden, que es que recuerda mucho a John Wayne, encarna como al típico John Wayne, al personaje solitario que tiene un pasado y... No, pero fíjate que a mí no me parece que esta película deba entrar entre las mejores de la historia, ni siquiera como rareza, porque la gran rareza, aparte del nombre del director de esta película, es que es un western intimista, pero es que tampoco es el único western intimista, ¿no? Hace poco hicimos la de Jeremiah Johnson, ¿no? Creo que era, ¿no? La de Cindy Pollack, sí. Exacto, esa creo que es mucho más raro que este western. Sí, pero sí. Decíamos que también digamos que esa última etapa del western era precisamente eso, ¿no? El western ya se volvía un poco más
intimista, más aparte de urbano, intimista, ¿no? Es decir, más de profundizar en la psicología de los personajes, y eso pues lo hace lo hace esa que acabas de nombrar, que comentamos hace un par de semanas, creo, sí, Jeremiah Johnson y también las últimas del mismo John Ford. Es decir, las últimas ya eran películas más intimistas, más de psicología de personajes, más profundas. Porque en un western es atípico, en esta película lo abunda, los diálogos existencialistas que están ellos en su carromato y hablando, por eso que teníamos mucha estructura de road movie, o cuando se paran y comienzan a reflexionar sobre temas que no es normal que en un western se parasen a hablar de eso, sino en un western es todo tan meticulado, tan simple, los buenos, malos, indios, vaqueros. Aquí no, aquí más o menos. Sí, pero eso era western clásico, es decir, cuando el western ya empezó a dejar de ser western y cuando ellos ya no podían hacer unas películas así, fue cuando se volvieron mucho más intimistas, mucho más filosóficos, y son películas muy distintas. De hecho, la de Jeremiah Johnson me parece una película más filosófica que esta. Esta me parece que la original la tiene no tanto en la filosofía, sino en que mezcla a estos héroes con la tragedia griega. Sin embargo, por ejemplo, a mí del western clásico, que nunca lo perdieron, era el tema de las grandes praderas, ¿no? De la fotografía en exteriores, y creo que esta película sí que adolece de eso. Bueno, esta película hay un homenaje, y no sé si es un homenaje a John Ford casi al final, que aparece el Monument Valley, que es el gran monumento donde John Ford rodaba todo su western, y aquí aparece al final, y a mitad y al final, y no sé si puede ser también como un homenaje. Luego hay una escena que me recordó mucho a Vidas Rebeldes, de la de Clark Gable y Marilyn Monroe, que es cuando están domando a aquella yegua que se encontraron en la nieve, y que hay una escena muy parecida. Aquello no era un western, aquí era como también una especie de western urbano, pero es una escena muy entrañable esa, la de domar el caballo como... Y es la escena con la que luego se despide o se cierra realmente la película, como que recordaron, pues como le dice que le llamaba Daisy, porque tenía era como recordando los viejos tiempos, la felicidad del pasado. Es muy simbólica esa escena. Sí, es que lo que ellos se llevan de su rebelión contra el destino realmente es eso, ¿no? Es decir, ser un poquito más libres, a pesar de que acabaron exactamente igual que como hubieran acabado, pero probablemente más rápido. Sí que fueron libres porque decidieron, ¿no? Y ellos estaban viviendo su sueño, aunque fuera a acabar mal. Sí, una película también muy nostálgica, que eso también es propio de los últimos westerns, ¿no? Exacto. Tanto nostálgica del pasado, lo que tú acabas de decir, le puso Daisy a la yegua porque Daisy era una novia que tuvo cuando era pequeño y tal, o también nostalgia o añoranza, sueño y tal, de algo que quieres conseguir, ¿no? Que con aquello de irse a México, de su rancho y tal, no sé qué. Es decir, y las escenas en las que él se ve pensando, se ve que son varias, no solamente cuando estaban con aquella prostituta, es decir, sino muchas más, incluso cuando se está muriendo aparece la cara de William Holden reflexionando, ¿eh? E intentando tragar aquello un poco. Es mucho de eso, ¿no? Tiene mucha carga nostálgica, mucho que acompaña también la banda sonora, acompaña también la fotografía, decía antes de los exteriores, ¿no? El arranque de la película es magnífico, ¿no? Por ejemplo, un arranque silencioso donde no aparece nada y bueno, empiezan a aparecer sonidos, empieza a aparecer desde lo más salvaje, que aparece un lobo, algo de nieve y tal, y luego aparece por la civilización, ¿no? Aparece el ganado, y acaban lo más familiar, ¿no? No sé si acaban lo más salvaje otra vez, que es cuando están aquellos comiendo, aquellos desayunando, pero sí, tiene un arranque muy muy bonito, con unos exteriores preciosos. Sí, que se nota que 15 minutos creo que sí, el arranque, tiene 15 minutos muy buenos. El arranque tarda bastante, pero no aburre por eso, porque va en progresión hacia, digamos, de lo más abandonado hasta lo más tosco, ¿no? Que es el desayuno de los trabajadores. Es como presentando lo que es la vida del vaquero, lo que es la vida del western, como... Y se nota el respeto de Black Edward a la hora se notaba que es como un homenaje a que tú toda su vida quiso hacer un western, aquí le dieron libertad absoluta y lo intentó y lo hizo con mucha minuciosidad, con mucho respeto, con un tema profundo, con temas que a lo mejor no podía meter una comedia, pues lo mete en un western, aunque también hay mucho de comedia y de ternura. A mí no sé qué les pareció la escena esa cuando él tiene el cachorro, porque la escena del robo en el banco, la verdad que no ha habido unos atracadores con tanto corazón como ellos, porque aquello parece más bien hasta le da dinero después. Una negociación con el dueño del banco. Es atípico, y después se queda con un cachorro y
y ese cachorro que luego va con la gata, y es muy curioso como meter ternura en un western que también está muy... Claro. No, son personas que no eran malos. Aquí exacto, no podemos hacer la división quién eran los buenos, quién eran los malos, ¿no? Eran personas que intentaban escapar, ¿no? Como esas películas las típicas películas de perdedores americanas, ¿no? De personas que intentan escapar y hacen lo que sea, ¿no? En este caso no es eso, es decir, el juicio moral sobre los personajes yo creo que no cabe, ¿no? Ni siquiera te lo planteas, ¿no? Si están haciendo bien, están haciendo mal, sino ellos intentan tirar para adelante y eso, le dejan dinero a ellos, les mandan dinero a los compañeros, es decir, no entra ahí el juicio del western clásico de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. De hecho hay una parte que es muy buena, que es cuando está robando y el otro le quita el arma y le dice, sé que él no sería capaz de matar a mi hija. Dice el otro, no, a tu hija no, pero tu mujer te arriesgaría. Y uno piensa automáticamente, no sería capaz de matar a ninguna de las dos, ¿no? Y luego al siguiente, un poquito más adelante, cuando roba el cachorro, ya te dices que es imposible que un tipo de estos pudiera matar a nadie, ¿no? Es que parecía hasta patoso, te dices, bueno, este tampoco es que sea muy vivo, ¿no? Incluso en el manejo de las armas y tal, hasta que van a comprar la mula que le dispara al vaso del que estaba ahí, ¿no? Con el que habían... De la rabia, yo creo que era de la rabia. Pero que ahí se demuestra que él valía también, ¿no? Y bueno, parece un muchachillo joven que no, él maneja bien las armas y se mueve bien en esto. De todas formas, sí que hay una parte de crítica al final de la película con el otro hermano, ¿no? El hermano que está un poquito obsesionado con ellos. Sí. Y intenta incluso llevarse el cuerpo de aquel hombre para entregarlo y el hermano del otro pues se larga diciendo aquí ya está todo hecho, ¿no? Y es como una despedida al salvaje oeste y una bienvenida a la civilización, ¿no? Es decir, oye, esta forma de actuar ya acabó, ya no se puede ser así de vengativo y de que a veces no sabes quién es peor, si el forajido o el cazarrecompensas, ¿no? Y también el número que le montó a la prostituta en aquella casa para que saliera, estaba obsesionado con, no sé si era por envidia o que tenía contra, pero un número que le montó a la prostituta que empezó a pegarle tiros a la casa. Sí, creo que es un personaje que está bien interpretado, pero que en el guión tampoco se explica bien, pero también porque la película se iría muy larga. Y es alguien que es muy obsesivo con casi todo, ¿no? Es alguien que casi nunca le puedes decir que no y todo lo llega hasta el final. No sabemos el por qué. El mandato del padre, él quiere seguir el mandato del padre. Sí, pero también se obsesionó con que ellos iban a ver a una prostituta y él tenía que saber si iban a ver a la prostituta o no. A la que iba a venir de Kansas, a la nueva. Que iba a venir una nueva y él quiere saber si... Te damos las gracias por los alimentos que nos concedes y te encomendamos el alma de nuestro amigo Barney Drago, que acaba de morir, pidiéndote que goce de la gloria a tu lado. Amén. ¿La sopa? No sé si encontrarán buena la sopa esta noche. Bueno, a la salud de Barney. Pobrecillo. ¿Sabes? Si algo tiene que pasarme, prefiero que sea como a él, rápido, sin que me dé tiempo a darme cuenta. Amén. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Se me está subiendo a la cabeza. Enhorabuena. Es la historia de dos aventureros, de dos amigos, y sobre todo, ¿qué les pareció el final? Que a mí yo creo que, antes de que se nos acabe el tiempo, hablar sobre el final de esta película, que es un final, yo creo que sobrecogedor, una reflexión como yo nunca he visto sobre la melancolía o sobre la despedida de un ser querido. ¿Qué les pareció este final? Al final de la película el problema es que a mí se me hace lento gran parte del final, pero es que creo que va intercalando escenas demasiado largas y escenas que son muy buenas. Por ejemplo, la despedida me parece una escena muy muy buena. Sí, me refiero a esa, no la que viene después, el final, que es cuando ya encuentran los hermanos a William Holden y van tras él y le disparan, sino el final de la despedida de su amigo, cuando él ya está muerto, pero él le sigue hablando, como que no quiere hacerse la idea
de que ha muerto, o no quiere todavía aceptarlo todavía. O eso, o simplemente, yo creo que él ya lo había aceptado porque es algo que se iba viendo. Él simplemente quería terminar de despedirse, ¿no? Decir, hombre, a lo mejor está aquí el cuerpo muerto, pero su espíritu a lo mejor me puede oír, ¿no? Entonces yo termino de despedirme y ya está. Sí, en esa escena final es la escena que más me gustó ahora, cuando él, bueno, ya que parecía una escena de delirio, ¿no? Claro, tenía la fiebre y que era cuando él estaba calentando el hierro en el fuego, debe ser para aplicárselo ahí donde tenía la infección, ¿no? A quemar aquello. Y empieza él a ver, como lo ve a él, pero no lo ve, se ve unas sombras oscuras, luego se ve que Frank está mirando hacia unos copos de nieve que están cayendo, es decir, esa escena me parece incluso más bonitas que la del final, cuando recuerda otra vez lo del caballo, ¿no? Me parece, pues eso, la despedida, ¿no? Y hasta luego, socio, cuando lo deja ahí, dice, bueno, hasta luego, socio. Y él sigue silbando y sigue cantando y sigue, ¿no? Como diciendo, esto es que esto es así, ¿no? Y no merece la pena empezar a pensar por qué, pues no, mala suerte y ya está, ¿no? Es lo que habían reflexionado entre toda la película con aquel individuo que había muerto al principio pero es curioso eso de que le sigue con ese cariño, como es decir, no hace un bombo de la muerte de sus amigos, sino que con mucha serenidad le sigue hablando, y a mí yo creo que uno de los pocos western que emocionan en ese aspecto de que la despedida de un amigo, en ese aspecto de no tragedia, sino de asumirlo de una manera tan cotidiana y a la vez de una manera tan sincera, que yo creo que es una de esas películas que ver o recordar esa escena pues muy muy atípico en lo western. De todas formas, a mí la escena última donde se recuerdan lo del caballo a mí me sobra, ¿no? Creo que la película hubiera tenido un final mucho más agridulce, parecía hasta un fallo incluso metidos ahí. Exacto, sí, justo cuando él muere ya está, ¿no? Que hasta se corta la música y luego meter... Sí, es que esta película yo creo que tuvo muchos problemas de montaje, decían en todo el tema. Es una película que recuerda mucho al... pues como son esos deseos personales de un director, a Billy Wilder, cuando quiso hacer La vida privada de Sherlock Holmes, también es una película totalmente atípica, y son esos caprichos personales de los directores que quieren hacer, que a veces se le va de las manos, que también era un montaje que se le fue de las manos, que era una película muy la idea era buena, pero también, y aquí a Blagueador también se le ve eso, como que por lo visto esta película iba a ser hasta mucho más larga, pero hubo que cortar, y aún así ya quedó larguísima para ser un western, pero que se ve ese amor y esa dedicación con la que él hizo esta película. A estas alturas te habrás dado cuenta de que no soy persona que se sorprenda fácilmente, eso en primer lugar. Y en segundo, que no soy precisamente el tipo más supersticioso del mundo. Pero te diré algo, Frank. Cuanto más tiempo pasa, cuanto más veo cada día, más me atrevo a jurar que no hay nada de lo que merezca la pena discutir. Creo que todo está ya predestinado allá arriba. Excepto alguna cosilla sin importancia que nos permiten para que imaginemos que llevamos las riendas. Todos hacemos lo que ya estaba decidido el día que nos pusieron en este mundo. Fíjate en nosotros. ¿Has visto alguna vez a dos personas que se parezcan menos? ¿Quién demonios podía imaginar que haríamos buenas migas? Recuerdo el primer día que llegaste a trabajar al Rancho Bar. Hablabas como un tejano fanfarrón. Parecías un payaso. Y además llevabas ese ridículo sombrero. Creí que no eras de los míos, te juzgué muy a la ligera, algo que no volveré a hacer. Estaba convencido de que una persona como tú no interesaba a nadie. Calculé que durarías una semana. Fíjate lo equivocado que puede estar un hombre. Eso te demuestra que cuando se trata de algo especial, algo como querer a una mujer o juzgar a un hombre, nunca se sabe si estarás en lo cierto. Una semana después, andábamos juntos. Al cabo de un mes hablábamos... Esta es la gran despedida de los dos amigos en esta película atípica, donde todo es atípico. Era atípico, como decíamos antes,
el asalto al banco, el sheriff también, que es un sheriff muy acomodado también, que hay una cosa que me llamó la atención que le dice a la prostituta, dice, gracias a mí, y si no fuera por mí también te puedo quitar del puesto, como que el sheriff también era ahí un manejado en ese pueblo, y sobre todo es una de esas películas donde nos queda como decían, un western intimista, donde lo que importa más que es la gran aventura o el gran fracaso, porque al final todo fue un fracaso. Aquí no hay ni perdedores ni vencidos, sino que es un western estos crepusculares, derrotistas en algunos aspectos, pero sí queda claro al final como que esto es una historia de amistad y una historia o reflexión intimista de dos personas que en su recorrido por la vida pues han llegado a estas distintas conclusiones, que es lo más que han podido acercarse. ¿Alguna escena memorable que eligieran como...? Hombre, no sé, tiene varias, ¿no? A mí me gusta mucho cuando el pobre chiquillo tiene que dejar al perro, ¿no? Parece que es una escena, aparte de entrañable, también dice mucho de la psicología de todos los personajes. Sí, a mí me gusta, varias, ¿no? Me gusta mucho la de la carreta al inicio, cuando empiezan a reflexionar, esa que la has puesto, y también me gusta la que comenté de cuando aparece Ross pensando, ¿no? Mientras que él juega las cartas, pues ¿no? Que es más mayor, que es más maduro, pues se pasa la noche pensando, ¿no? Como presintiendo que algo va a ocurrir y que las cosas no van a salir bien, pero de una manera serena, de una manera tranquila, sí, creo que esa es una de las más que me gustan. La escena de los cachorros y la gata, pues también es que esa escena es totalmente atípica en un western. La escena del cuchillo, que es una escena de que antes nombraba Alejandro, que es como si fuese de cine muy experimental, cuando coge el cuchillo ardiendo cuando le va a cortar la pierna, que parece como que brilla solamente ese cuchillo, y tiene una escena también, la escena cuando domestican la yegua, por supuesto, que me recordaba mucho a Vidas Rebeldes, pero yo creo que es un western que programas como estos sirvan para por lo menos sacarlo del cajón del olvido en una filmografía tan peculiar como la de Black Edward, que es uno de los directores más elegantes, pese a que Iván le tiene manía, pero es uno de los directores más elegantes del cine postclásico, porque una vez que ya el cine clásico ya había muerto, él siguió con ese estilo clásico, y eso, a mi parecer, obras maestras como Desayuno con Diamantes, La Pantera Rosa, y yo creo que El Guateque con Black Edward, y luego se le ocurrió hacer este pequeño western en los años 70, y bueno, es un director que a la Academia le tiene mucho, también ahora hablaremos de los Oscars, ¿no? Pero que tuvo mucho cariño por parte de la Academia, que aparte le dieron el Oscar honorífico a toda su carrera, y aparte de los que ya se había llevado con Desayuno con Diamantes y con La Pantera Rosa. Sí, que si esta película no te sirvió, Iván, para reconciliarte con Black Edward, entonces ya déjalo, porque esta película es una de esas grandes de la filmografía de Black Edward. Que tampoco hace falta que nos reconciliemos, ¿no? Él está viendo dónde está, yo también donde estoy, ¿no? Yo estoy bien. Tú te lo pierdes.